Vamos, chicos, por la cuarta parte. ¿Por qué cambia el planeta Tierra? ¿Cómo crees que se formó nuestro planeta? ¿Qué tan diferente podrá ser en 1000 años? Las placas tectónicas. Desde su formación, la Tierra ha estado en continua transformación. Una manera de explicar este proceso es a través de algunas teorías y un modelo. Ahora te explico la teoría de tectónica de placas. Esta teoría postula que la corteza está fragmentada, seccionada, ¿no es cierto?, conocida como placas tectónicas que se desplazan una respecto de la otra sobre el manto, manteniendo su ubicación, pero siempre hay un desplazamiento. ¿Cómo se produce esto? Bueno, la explicación más aceptada en este momento se basa en la diferencia de temperatura entre el núcleo y el manto. Las elevadas temperaturas del núcleo permiten que los materiales del manto en contacto con este se dilaten y asciendan. A esto se le denomina, ¿no es cierto?, corrientes de convección. A medida que asciende, bajan su temperatura, lo que produce, ¿no es cierto?, su posterior descenso. Placas tectónicas, entonces. Como consecuencia del desplazamiento de las placas tectónicas, interactúan unas con otras y originan 3 límites. Los vamos a presentar acá. En Chile, la mayor parte de los terremotos se produce debido a la interacción entre la placa sudamericana, que es la continental, ¿no es cierto?, y la de Nazca, que es una placa oceánica. Tal como se muestra en la imagen, ¿no es cierto?, la placa de Nazca se mueve convergiendo, ¿no es cierto?, encontrándose con la placa sudamericana, que obviamente presenta una resistencia, y esto hace, ¿no es cierto?, que se forme el cordón de volcanes que tanto nos caracteriza. Esta interacción entre las placas genera lo que se conoce como la frontera convergente. Y ocurre en nuestro país, chicos. A raíz de esto, ¿no es cierto?, vamos a estar siempre sufriendo de maremotos y tsunamis, específicamente cuando el epicentro se localiza en el fondo marino, se produce un movimiento de las aguas del mar. Y cuando un tsunami de gran magnitud llega a las costas, inunda una parte de la costa, ¿no es cierto?, y arrasa con todo lo que está cerca. Por lo tanto, un maremoto es un terremoto cuyo epicentro se localiza en el fondo del mar, y en cambio los tsunamis son una serie de grandes olas de gran magnitud que impactan la costa después de ocurrido un terremoto. Como les iba indicando, debido a su desplazamiento, las placas interactúan una con otra y existen 3 límites que se conocen como convergentes, que son los que forman los bordes destructivos. Se produce cuando las placas chocan, es en el caso de nuestro país, ¿no es cierto? Generalmente la placa más densa o pesada se introduce por debajo de la otra. A estos fenómenos se le denomina subducción. La placa que se funde parcialmente, generando un magma que asciende hacia la superficie. Una zona de subducción se caracteriza por sismicidad, vulcanismo, formación de montañas y depósitos minerales. Ahí nosotros, que somos un país rico en minerales. Y bueno,
esto, como le iba indicando, va generando volcanes. La palabra volcán deriva del latín vulcano, nombre del dios de fuego de la mitología romana. Un volcán es una abertura en la superficie terrestre a través de la cual pueden salir materiales desde el interior de la Tierra como magma, cenizas, piedras y gases. Pero una vez que sale al exterior, ¿no es cierto?, este magma se conoce como lava. Como ya sabemos, un volcán es el resultado de un complejo proceso que incluye formación, ascenso, evolución, emisión del magma y los depósitos de los materiales volcánicos. Entonces aquí tenemos la siguiente imagen, se señalan las principales partes que conforman un volcán. ¿Qué consecuencias puede traer para la población el contacto directo con la estructura C de la imagen? Recordemos entonces que tenemos, ¿no es cierto?, el cráter, que es una abertura del volcán u orificio en el que termina la chimenea. Por ahí se expulsan los gases, cenizas, lava y los materiales piroplásticos. Tenemos la lava que les indicaba, ¿no es cierto?, que cuando la cámara magmática se ubica en las profundidades del volcán, como roca fundida, recibe, ¿no es cierto?, el nombre de lava una vez que es expulsada hacia el exterior. Y tenemos el cono volcánico, que se origina en la acumulación y endurecimiento de los elementos volcánicos expulsados por el cráter. Y como todos sabemos, ¿no es cierto?, la chimenea es el conducto de la salida del magma. Volvamos entonces a la pregunta: ¿qué consecuencias puede tener para la población el contacto directo, ¿no es cierto?, con la lava? Bien, analizamos. Vivimos en nuestro país, hay mucha gente que conoce el sur, sabe que hay un daño en la vegetación, hay una contaminación de aguas, y yo creo que de todos los hábitats que están cercanos a un volcán, y obviamente, ¿no es cierto?, hay muerte de animales. Efectos de la actividad volcánica: como has podido conocer, los volcanes comunican los niveles más profundos del planeta con la superficie, convirtiéndose en importantes agentes de cambio ambiental debido a su rol en la determinación de las características físicas y en el desarrollo de la vida. ¿Algo positivo? Sí. Los materiales expulsados a lo largo, después de muchos años, fertilizan los suelos. También lo tenemos como una fuente de energía geotérmica. Y volvamos entonces a los límites. Y aquí nos encontramos con el límite divergente, que se denominan bordes constructivos. Anteriormente se originan si las placas se separan, causando un ascenso del magma que está bajo la superficie, lo que produce una renovación del material de la corteza terrestre. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando las placas se separan, y aquí, ¿no es cierto?, puede formarse una isla, puede ser causante de la formación de una isla. Y también se habla de que se forman los conocidos fondos oceánicos. Y tenemos por último los límites transformantes, que se generan cuando dos placas paralelas se deslizan en sentido opuesto, provocando sismicidad superficial. Aquí es muy conocida la falla de San Andrés en Estados Unidos, que cruza casi la mitad de Estados Unidos. Aunque no se crea ni se destruye nueva litósfera, o sea, suelo, sí se observa un área rocosa muy fracturada. Los diferentes movimientos de las placas tectónicas son los responsables de los grandes cambios que experimenta y ha experimentado nuestro planeta. Algunos cambios ocurren de manera muy lenta, como la formación de montañas y volcanes,
y otras se producen muy rápidas, como los sismos, ¿no es cierto?, y el vulcanismo. Y avanzamos, ¿no es cierto?, a otra unidad que se conoce como el clima terrestre. Debido a lo que señalamos anteriormente, también se produce, ¿no es cierto?, la actividad volcánica produce consecuencias en nuestro planeta. Y bueno, vamos específicamente en este objetivo prioritario entender qué es lo que es el clima terrestre. ¿Por qué se dice que el clima en la Tierra es dinámico? Es común pensar que el clima y el tiempo atmosférico son lo mismo. Sin embargo, el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un tiempo determinado y lugar determinado. Esto se puede dar en días, en horas o minutos. Y, ¿no es cierto?, la atmósfera puede cambiar rápidamente. En cambio, el clima es el tiempo atmosférico promedio en un lugar. Es decir, estamos hablando de años, estaciones, meses. ¿Qué determina entonces el clima? Al establecer características climáticas de una zona determinada, se consideran algunos elementos cuya relación determinan las condiciones del tiempo atmosférico. Y estos son lo que conocemos como factores climáticos. Y tenemos entonces la altitud, la cercanía al mar, la circulación oceánica, la latitud y el relieve. Son las condiciones geográficas que determinan el clima de una región. Y también, sin embargo, estos factores climáticos, ¿no es cierto?, determinan elementos del clima que son fenómenos o magnitudes físicas que se presentan en la troposfera, cuya interacción depende de las condiciones del tiempo atmosférico. Y estos son temperatura, presión atmosférica, humedad del aire, precipitación, viento y radiación solar. La combinación de estos elementos establece el tiempo atmosférico en un momento determinado como el clima de una región geográfica específica. Sin embargo, existen otros factores globales que corresponden, ¿no es cierto?, a lo que conocemos como rotación y traslación. Entonces, considerando y viendo los factores del clima, ¿no es cierto?, y los elementos del clima, podemos determinar las zonas climáticas y eso hace, ¿no es cierto?, que el clima terrestre sea dinámico y se produce por la interacción de estos factores que anteriormente te he señalado, determinando zonas climáticas como el clima tropical, el clima continental, el clima seco, frío y clima templado. Creo que en nuestro país se presentan prácticamente todas, pero también tenemos de la mitad de nuestro país, podemos encontrar un clima frío. El cambio significativo del del clima del planeta se debe entonces, ojo acá, a causas naturales como la radiación solar, la actividad humana como el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Eso es nuestra responsabilidad y con esto, ¿no es cierto?, aumentamos las temperaturas a nivel mundial. Bien, chicos, aquí terminamos esta parte y creo que nos queda la última parte. Nos vemos en un ratito.